Holly came from Miami, FLA. Y como dijimos antes, vamos a analizar la actualidad del mercado de divisas y tenemos ya al otro lado del teléfono a Gonzalo Cañete de Brújula de Mercados, como siempre, para intentar comprender qué está pasando en el mercado forex más allá de los datos. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Hoy vamos un pelín tarde, esperemos que la alarma esa que tienes ahí nos deje trabajar. Vamos rápido, no te entretenemos mucho. El déficit comercial mensual de los Estados Unidos alcanzó los 54.000 millones de dólares en septiembre, superando en términos nominales los déficits registrados cada mes desde 2009 hasta 2017. Los aranceles probablemente abaratan las importaciones en los Estados Unidos, también se están notando. En vista de esto y de cara ya a la reunión que tenemos del G20, parece que la guerra no le va muy bien, ¿no? A Donald Trump, la guerra comercial esta que está teniendo con China, ¿no? Que está perjudicando bastante más de lo que se esperaba a la economía americana. Claro, vamos a ver, la guerra comercial no es una guerra económica que trate de librar en términos de costos y de productividad, porque esa ya la perdieron hace mucho contra China, no se puede competir contra China. En términos de costes es imposible. Entonces, la posición que tenía Donald Trump con la guerra comercial es una postura como digo, de guerra política, de intimidación, de presionar para que China compre producto americano. En más de una ocasión he planteado esta guerra comercial, con una disyuntiva, dos opciones. Donald Trump plantea lo siguiente, o bien la balanza comercial de Estados Unidos se ve favorecida no solamente por China, también por ejemplo por Canadá, también por ejemplo por Alemania. Empiezan a comprar más producto americano, sencillamente porque Estados Unidos ejerce esa presión, es el mayor cliente de China y dice, bueno, te voy a dejar de comprar a menos que empieces a comprarme tú también a mí productos. Ya, pero es que tu producto no me es rentable, puedo comprar la soja a Brasil, por ejemplo, ya, pero lo vas a hacer porque soy tu mejor cliente. Esa es la postura de Trump, porque es la disyuntiva de o ayudas a que la economía americana se levante y mejore, o yo dejo de comprar el producto, nos irá mal a nosotros, sin duda alguna, porque incurriremos en más costes, los americanos, pero dirán, pero el mundo entero entrará en una recesión. ¿Por qué? Porque el volumen de comercio que mueve Estados Unidos es letal. Entonces, si Estados Unidos empieza a dejar de comprar, a aplicar aranceles, la actividad comercial mundial va a disminuir. Por eso sabe que o bien gana Estados Unidos con esto, haciendo que se compre producto americano, o bien el mundo entero deja de o disminuye el comercio a nivel mundial y perjudica al resto de economías del mundo. De hecho, China ya siente ese dolor, lo comentábamos la semana pasada. Y fíjate, diría más, la postura de China es la siguiente ante este escenario. Uno, pasa por el aro, accede y dice, de acuerdo, voy a empezar a comprar más producto americano y a ir reduciendo ligeramente y paulatinamente el desequilibrio, el déficit que tiene Estados Unidos conmigo. O dos, la opción B, que es de momento la que estamos viendo. China no cede ante la presión, China mantiene su postura y China va a por todo. China militariza su yuan, su divisa, y ya se lanza a la conquista de un petromoneda, de la conquista de una materia prima y energía que utiliza en su propio yuan, y va por todas. O sea, una guerra realmente de confrontación y de colisión entre las dos mayores economías del mundo, que es China y Estados Unidos. Como ese escenario es perjudicial para ambas partes y para el mundo entero, seguramente lo que veremos sea algún entendimiento antes o después en ese escenario. Y Trump es bueno en eso. Trump lo que hace es intimidar, decir que va a poner más aranceles, y la semana siguiente te pone un tuit diciendo que seguramente se entendería muy bien con China y con el presidente, que le respeta mucho y que le admira. Gonzalo, muy buenas tardes. Entonces, siguiendo con el tema de la reunión del G20 y esta guerra comercial, ¿crees que puede haber una tregua en la guerra comercial? ¿Puede salir también de allí una pausa de la Fed en su subida de tipos? También preguntarte un poco, en el caso de que llegasen a un acuerdo o no, ¿cómo influiría esto en los mercados? Y, por supuesto, preguntarte si que se celebre la cumbre en Argentina es un respaldo a las políticas de Macri, que, pues bueno, como bien sabes, no lo está pasando nada bien en su afán de sanear la economía argentina en plena crisis de emergentes. Pues son varias cosas, Miriam. Primero, la Reserva Federal yo la dejaría fuera del G20. Porque, fíjate, a raíz de lo de la guerra comercial, un comentario que ha hecho Donald Trump ayer mismo, ha dicho que la Reserva Federal es mayor problema incluso que el de China para la economía americana. O sea, con eso te lo digo todo. No creo que la Reserva Federal vaya a cambiar, no va a ceder, no va a cambiar su enfoque sobre política de subida de tipos. Probablemente veamos que en diciembre se suben, y la cuestión será, o la pregunta que queda en el tintero es, ¿con qué velocidad en 2019 subirán los tipos de la Reserva Federal? ¿Si hará los 3 subidas de tipos o no? O sea, que en todo caso, mientras los datos macro no sean excesivamente malos, la Reserva Federal probablemente no va a cambiar el rumbo del timón. Y bueno, hemos tenido el dato de PIB de hoy que ha sido ligeramente peor de lo esperado. Así que eso es lo que tenemos que mirar, los datos de macro de Estados Unidos para saber un poco lo que va a hacer la Reserva Federal. En cuanto a la reunión que tengan en el G20 Donald Trump y Xi Jinping, el presidente de China, claro, lo que se espera es que todo el escenario negativo que arrastramos se resuelva. Entonces, yo creo que en todo caso el escenario
sorpresivo para el mercado sería que efectivamente se anuncie algún tipo de acuerdo. Ese sería un catalizador para mejorar el mercado, para potenciar más un rebote alcista con las bajadas de las últimas semanas, pero en todo caso eso, porque lo que hay ahora, sabemos, no hay acuerdo, incluso más amenazas sobre subir tipos. Y lo último que comentaba sobre Argentina, si es un apoyo a las políticas de Macri, no tengo ni idea, pero sí te voy a decir un comentario que me hizo hace pocas semanas un cliente argentino que tengo. Tiene mucho capital depositado en deuda, en bonos argentinos, y me decía que metía más incluso con el problema y la crisis financiera que tenía ahora Argentina, porque decía, ¿sabes cuál es la diferencia? Que Argentina, por ejemplo, yo puse un caso entre Argentina y Turquía, y él me dijo, la diferencia entre Argentina y Turquía es que Argentina nos portamos muy bien. Y en Argentina vamos a hacer lo que nos pida el FMI, por lo tanto no hay riesgos de insolvencia porque hacemos lo que nos digan. Si hay que vender un trozo de tierra de medio país, lo vendemos. Si hay que liquidar parte del patrimonio público, lo vendemos. Por lo tanto, los colaterales de la deuda argentina, como se portan bien con el FMI, van a dar lo que haga falta de colateral para que no tengan pago. Hola, Gonzalo. Otro asunto candente es el del Reino Unido. La libra sigue siendo protagonista después de que parece ser que hay más resistencias a firmar ese acuerdo de salida del Reino Unido en Europa, más que en el propio país, ¿no?, que en la Unión Europea. Hay más dificultades dentro del seno del Partido Conservador. Si esto se produce, podemos ver cosas que nunca se habían visto en la libra y su cotización, por ejemplo, ir por debajo de los 1,20 unidades frente al dólar. Además, otra cosa, ¿crees que unas elecciones en el Reino Unido o una victoria de los laboristas cambiaría el panorama, el Brexit, o hay intereses británicos que van más allá de lo político? Bueno, la última pregunta que me estás haciendo ahora es un bombazo, pero te voy a contestar la primera del 1,20, porque lo del 1,20, verlo por debajo del 1,20, ya de por sí verlo en el 1,20 es verlo en niveles de los 80. El 1,20 lo hemos visto, esa zona aproximada, con toda la tragedia de la votación del Brexit a favor de dejar la Unión Europea. Cuando llegó la noticia, cuando sorprendió a todo el mundo, cayó durante semanas hasta que llegó a esa zona de 1,20. Todavía estamos por encima de esas zonas y no creo que las veamos perder, porque, insisto, perder esas zonas es irse por debajo de niveles de los años 80. Y la economía actual de Reino Unido no es la de los años 80. Reino Unido, en 1966, Reino Unido tuvo una intervención, un rescate financiero por el FMI, pero hoy es la quinta economía del mundo. Por lo tanto, no creo que sean casos similares. La divisa debería estar mucho más fuerte y, en mi opinión, está muy sobrevendida. Lo que pasa es que tiene una volatilidad brutal por el escenario político que posee el país, pero más allá de eso, estoy seguro que en un futuro vamos a ver que recupera todo el terreno que tiene vendido. Y mientras cae, lo que hacen las exportaciones británicas es ir mejorando y mejorar su balanza comercial. Por lo tanto, yo creo que incluso eso fue una buena estrategia que plantearon ellos. Pero lo segundo que me preguntabas sobre si una victoria de los laboristas cambiaría el escenario, tanto que se habla sobre un segundo Brexit, yo creo que todo esto es paja. Es simplemente el oportunismo político de la oposición, no digo de un partido o de otro, sino simplemente el que está al otro lado de la mesa, dice, yo lo haría diferente. Pero si algo que publiqué hace 2 semanas en Brújula de Mercados en YouTube, fue una cronología que creo que revela realmente la verdad sobre el Brexit, tal como está entendido. Fijaos, en el 2013 el New York Times publicó una carta de David Cameron, en la que David Cameron pedía al entonces secretario de la Comisión Europea que los fideicomisos, las zonas offshore vinculadas al Reino Unido, no fuesen tenidas en cuenta dentro de la nueva ley que estaba elaborando la Unión Europea sobre control y prevención de fraude fiscal en empresas en la Unión Europea. Y pidió eso, que los fideicomisos británicos que están offshore no fuesen tenidos en cuenta dentro de esa ley, porque no se comportaban igual que las empresas y que no podían ser considerados lo mismo. Bueno, fue rechazado eso. En 2016, el 28 de enero en concreto de 2016, se publicó esa nueva ley sobre control fiscal de empresas en la Unión Europea, y menos de un mes después, 20 de febrero de 2016, Cameron anuncia que hará un referéndum. Mira, ahí sale la alarma justo cuando... La alarma, pues claro, ahí tenemos un coladero de paraísos fiscales, aquí, inminentemente en Europa. Mira, he dicho la palabra prohibida. Bueno, está clara, ¿no? Gonzalo, está claro que a quien favorece el Brexit es a toda la industria financiera, ¿no?, del Reino Unido, ¿no? Y tú que estás allí lo sabes mejor que nosotros. Sí, también. Pues nada, pues estaremos muy pendientes de cómo acaba el asunto del Brexit. El día 11, ¿no?, a las 7 de la tarde, la votación en el Parlamento británico. Y bueno, correcto. Y va a haber mucha especulación hasta entonces. Va a haber mucho movimiento y aconsejamos estar fuera de la libra y ojito con el dólar también, que parece que acaba de salir un informe de Fitch diciendo que las perspectivas para América del Norte son buenas en 2019, con lo cual eso de que afloje el dólar
quizás es más nuestro deseo que la realidad. Y ahí difícil la guerra comercial, o sea que... Estaremos muy pendientes. Gonzalo, muchas gracias por haber estado aquí un día más con nosotros. A vosotros. Y hasta el próximo A miércoles. vosotros. Un abrazo. Hablemos de trading. La verdad sobre